Mi nombre es David y en esta mañana pues tengo el privilegio y la responsabilidad también, ambas cosas de hacer una pequeña reflexión sobre lo que creo y estoy convencido es importante y que Dios pues me ha hablado en esta semana y en estas 2 semanas pasadas preparando lo que hoy quiero compartir con vosotros. Y quiero hablaros de ley versus gracia, ley enfrentada con la gracia. No sé lo que piensas tú cuando oyes la palabra ley. ¿Qué te viene? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando te dicen ley? Quizá te viene orden, quizá te viene control, o quizás una pérdida de mi libertad, o quizás represión, dependiendo cómo la ley haya sido aplicada a tu vida. Pero cada uno tenemos un concepto, o quizás cuando te dicen ley, pues juicio, no sé, cada uno de nosotros tiene una manera de ver la ley. Y hay mucha gente también que ven la Biblia, este libro que tenemos y que es palabra de Dios. Ven en el Antiguo Testamento, no sé si lo sabes, pero el Antiguo Testamento, la Biblia tiene 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mucha gente, a lo largo de mi vida he hablado con muchas personas que ven el Antiguo Testamento como la ley y ven a un Dios de juicio, a un Dios que reprende, y en cambio en el Nuevo Testamento ven a un Dios de gracia. Y dicen, bueno, es que hay 2 clases, hay dos dioses, el Dios de la ley en el Antiguo Testamento y el Dios de la gracia que se puede ver en la persona de Jesús. Un Dios de amor, de misericordia, que se acerca a todo el mundo. En cambio el otro, un Dios muy distante. Un Dios, bueno, hay un científico, Richard Dawkins, él es un científico evolucionista, que escribiendo en uno de sus libros, El espejismo de Dios, él ve así al Dios del Antiguo Testamento, ve a un Dios controlador, a un Dios celoso, un Dios racista, un Dios de caprichos, un Dios aniquilador, porque hay un montón de aniquilaciones en el Antiguo Testamento, un Dios dictatorial. Y mucha gente cuando lee el Antiguo Testamento lo ve así. Y cuando hablamos de los mandamientos, caray, también Dios poniendo ahí una serie de mandamientos quizás para oprimir al ser humano, para coartarnos nuestra libertad, pero no es así. Cuando uno hace y estudia el Antiguo Testamento, podemos ver en el Antiguo Testamento a un Dios también de gracia. Y Jesús mismo, hablando a la gente de su tiempo, también dijo esto. Dice, no penséis que yo he venido para anular la ley y los profetas. No he venido a echar por tierra la ley o todo lo que dijeron los profetas, sino al contrario, yo he venido, no he venido para anular todo eso, anular la ley, sino para darle cumplimiento a la ley. Jesús entiende también, aparte de entender, también cumplió la ley. Y en esta mañana pretendo ver o que veamos todos juntos en el Antiguo Testamento también a un Dios de gracia y concretamente que la ley también es una expresión y una extensión de la gracia de Dios para nosotros. Y para ello quiero empezar, aunque ya he empezado, hace ahora ya, aunque no le he dado al reloj, pero quiero empezar un poquito trayendo el contexto de por qué Dios
tuvo que dar una serie de mandamientos? ¿Por qué Dios tuvo que poner una serie de leyes? En el principio, ya en Génesis, en el primer libro que encuentras en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en nuestra Biblia, en Génesis, ya en el primer capítulo, podemos ver un Dios de gracia. Y digo, podemos ver un Dios de gracia ya en la creación, porque desde el primer día, Dios dice que Dios creó el primer día, creó la luz. Y eso ya es gracia, porque Dios podía haber hecho un mundo en oscuridad. No tenía por qué darnos luz. Podía haber hecho, y de hecho, si no hubiera la luz, nosotros no nos hubiéramos enterado de todo lo que está, o no hubiéramos podido ver todo lo que vemos a través y gracias a la luz. Pero Dios creó la luz y eso ya empieza a ser una expresión de su gracia. ¿Para qué? Porque dice, en cada parte, en cada día que Dios crea, dice, y vio Dios que era bueno. Esa expresión que acaba, cuando acaba de crear, el primer día, el segundo, el tercero, dice, y vio Dios que era bueno. Dice, bueno, ¿acaso Dios no sabía que la luz, digo yo, era buena? Si el Dios, si todo lo sabe, ¿no sabía Él que al crear la luz era buena? ¿Por qué dice, y vio Dios que era bueno? Yo creo que Dios utiliza, o el escritor utiliza esa expresión de que Dios vio que era bueno para alguien. Era bueno para al final, en el sexto día, para coronar su creación, haciendo al ser humano, creándonos a nosotros. Y la luz era buena para el ser humano, y los animales, y las estrellas, y todo lo que Dios ha creado. Vio Dios que era bueno para nosotros, y nos lo regaló en una expresión ya, en su creación, en una expresión de su gracia. Y una vez creada ya, y traída al sexto día, acabada ya su creación, Dios le da al hombre el derecho de poder comer de todo árbol que hay en el jardín donde Dios colocó al ser humano, en el jardín del Edén. Y solo le pone una regla. Y podríamos pensar, caray, ya estamos coartando la libertad del ser humano y poniéndole una norma. ¿Por qué? Si no hacía falta. De hecho, solo le puso una, porque en el jardín, en el huerto del Edén, no había ningún tipo de peligro, o había muy pocos peligros. Y solo le pone una. Y podríamos pensar eso ya. Dios ya está poniendo su ley, su norma. Pero esa norma que le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que comas, morirás. Esa pequeña o grande norma también es una expresión de la gracia de Dios, porque dándole esa norma le estaba dando al ser humano libertad, porque donde alguien no puede, donde un ser humano no puede escoger, donde no puede tener la opción de hacer o no hacer, no hay libertad. Y Dios quería que el hombre fuera libre. Y en su gracia y en su amor le da esa norma para que el hombre entienda que tiene libertad absoluta para escoger entre hacer el bien o hacer el mal. Y el hombre decide, como ya sabemos, muchos de nosotros, decide escoger comer y romper, desobedecer esa norma. Y más que un acto que lo fue, un acto de desobediencia, fue un acto de desconfiar de Dios. Porque creo que Adán y Eva pensaron, ¿y si Dios realmente me está privando de algo bueno para mí? El acto de desobediencia
siempre es un acto de desconfianza hacia Dios. Y eso es lo que Adán y Eva hicieron. No confiaron plenamente en lo que Dios les había dicho. Y eso muchas veces también nos ocurre a nosotros, que desconfiamos y pensamos a veces, caray, esto que Dios me está diciendo que no haga, ¿será que Dios me quiere privar de algo bueno? Quizá detrás de eso hay algo bueno y Dios me lo está intentando quitar o que no lo experimente. La cuestión es que Adán y Eva, al desobedecer y al tener ese acto de desconfianza en Dios, abrieron la puerta a la entrada de la maldad en este mundo. La Biblia lo describe como el pecado. Y el pecado entró en este mundo. Y con el pecado entró también la muerte. Y la Biblia, eso lo encuentras en Génesis, en el capítulo 3. Ocurre esta historia que te acabo de contar de Adán y Eva y de ese acto de desobediencia. Y en solo 3 capítulos más nos damos cuenta de cómo el pecado se incrementa y los peligros y la maldad se incrementa en el mundo. En el capítulo 6 de Génesis encontramos esto que os acabo de poner en la pantalla, que dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha. Sí que es cierto que pasaron muchos años, pero a lo largo de estos años dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo hacer el mal. El pecado, la maldad, se incrementa. Y de hecho, desde el acontecimiento de Adán y Eva hasta que Dios vio que la maldad había aumentado en el mundo, y pasa una serie de años, en ese transcurrir los seres humanos empezaron a poner normas para poder intentar regular la maldad que se iba incrementando. Pero eran normas muy partidarias para aquellos que tenían el poder. Eran normas que iban poniendo los diferentes reyes, gobernadores o poderosos. Iban poniendo leyes, iban poniendo normas para poder, en cierta manera, seguir conviviendo entre ellos. Pero normas que cuando las analizas en la historia, eran normas siempre que favorecían al que tenía el poder. Es eso de consejos vendo que para mí no tengo. ¿Has oído alguna vez eso? Pues ellos hacían lo mismo. Leyes pongo para el pueblo, pero para mí no me las aplico. Eran leyes totalmente parciales que beneficiaban siempre a los que tenían el poder, y tampoco hemos cambiado mucho hoy en día, porque nuestros políticos, nuestros gobernantes, nuestros monarcas, con eso de la inmunidad parlamentaria, inmunidad diplomática, se saltan las leyes. Tampoco estamos tan lejos de aquellos tiempos. Pero la cuestión es que el pecado se incrementó. Empezaron... yo he puesto una foto aquí. Es como si, ¿sabes? Vas con un pote de tomate, de estos de cristal, y de repente se te cae al suelo y se rompe el pote y salta el tomate por todos los lados, y empiezas a ver las paredes blancas que tenías, las empiezas a ver llenas de tomate, y la suciedad, dice, ¿por dónde empiezo a limpiar? ¿Por dónde empiezo? Eso es lo que ocurrió. Y Dios decide poner una serie de leyes para que el hombre pueda contener
o intentar contener en la medida que pueda, guardarse del mal y también que el mal no crezca. Lo hace a través de escoger a un hombre, a Abraham. Dios tenía ya un plan, a Dios no se le había escapado, por supuesto, todo esto que ocurrió y todo esto que pasó en la historia a lo largo de los años. Para Dios no se le había escapado nada en absoluto. Simplemente Dios dejó transcurrir todo eso y cuando Él creyó que había llegado el momento, escogió a un hombre, a Abraham, para empezar a poner en marcha un plan y también para poder traer a través de esa persona que había escogido, de la cual iba a formar un pueblo, a traer a alguien, al Mesías, aquel que traería una restauración, aquel que traería una restauración a todo lo que el ser humano había roto. Y en este plan Dios incluye también una serie de leyes. Forma, como todos sabemos, de Abraham sale una nación. 400 y pico años después de Abraham se ha formado de su linaje, de su simiente, un pueblo que sale de Egipto, como todos habréis visto, en El Príncipe de Egipto o en los 10 mandamientos, aquellos que tenemos más edad. Dios forma esa nación y la saca de Egipto, la libera de esa esclavitud y la lleva al desierto. Y allí le da una serie de leyes que no van a ser como las leyes que ponen los seres humanos. Van a ser unas leyes que van a equiparar a todos por igual. Todos lo conocemos que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que se han convertido también en leyes universales. De hecho, la Constitución americana, los derechos del ser humano, la base de los derechos del ser humano, están fundamentados en estas leyes, en estos 10 mandamientos que aglutinan todo lo que sería el bienestar del ser humano. Y Dios les da esos mandamientos a ese pueblo esclavo que sale de Egipto y que habían sido esclavos por 400 años, que habían sido gobernados por faraones caprichosos que aplicaban sus leyes, pero Dios les va a dar ahora una serie de leyes para que el pueblo se pueda regir y todos por igual, hombre, mujer, niño, esclavo, inmigrante. De hecho, nosotros conocemos los 10 mandamientos, pero fueron más, fueron 613 leyes las que Dios le dio al pueblo de Israel. Leyes que eran de dieta, de alimentación, leyes de higiene, leyes ecológicas para poder cuidar y tratar la tierra, leyes para el matrimonio, para el cuidado de los hijos, de la familia, leyes para los esclavos, leyes para los inmigrantes. Hoy en día que tenemos las leyes para proteger a los inmigrantes. En aquel tiempo ya, 3.500 años atrás, Dios ya les da una serie de leyes también para que cuiden a los esclavos, a los inmigrantes. Leyes del derecho de la propiedad, leyes también de derecho penal, leyes sacrificiales para poder, cuando algún hebreo cometía un pecado, un error, y pecaba contra Dios, había una serie de leyes sacrificiales en las cuales él podía traer y ofrecer
por su pecado un animal que fuera sin mancha para poder expiar su pecado y poder volver a tener relación con Dios, leyes morales. En fin, 613 leyes que se les dio al pueblo para que pudieran gobernarse. Y los hebreos, los israelitas, como nación esclava, no habían tenido nunca ningún tipo de ley. Y por eso Dios les da esa serie de leyes, para que puedan gobernarse. Y leyes buenas y leyes imparciales, en las cuales no tan solo las debían cumplir el pueblo, sino también aquellos que gobernaban el pueblo. Y ese fue el propósito que Dios tuvo al poner la ley. Y esa es otra expresión de la gracia de Dios hacia Israel, dándole una serie de normas que ellos desconocían para que se gobernasen y fueran y pudieran convivir entre ellos dignamente y en paz. Los 10 mandamientos no contradicen la gracia, sino que se presentan dentro de la historia de la gracia de Dios. La ley, la gracia, la ley no es lo opuesto a la gracia. La gracia, o lo opuesto a la gracia, es la ausencia misma de la gracia. Dios se presenta también en el Antiguo Testamento como un Dios de gracia. Y esos mandamientos que Dios dejó a ese pueblo para que se gobernaran y fueran gobernados correctamente, esos mandamientos han llegado también a nosotros. ¿Y cuál es el propósito de la ley hoy para nosotros? Porque eso pasó hace 3.500 años atrás aproximadamente, que Dios les dio esos mandamientos a ese pueblo. Pero ¿qué nos tiene que decir hoy la ley de Dios a nosotros? Pues mira, el propósito, hay 3 propósitos principales de la ley de Dios para ti y para mí en esta mañana. El primer propósito, y quiero dejar claro que la ley no tiene el propósito de hacernos buenos. Ese no fue el propósito de Dios. El que a través de la ley y el cumplimiento de la ley seamos buenos. Ese no era el propósito. Sino el primer propósito de la ley es mantenernos libres. ¿Y libres de qué? Pues mira, déjame ponerte el ejemplo. No mentirás, no matarás, no robarás, no adulterarás. Cuando tú o yo traspasamos ese límite, la mentira, empieza a haber una serie de consecuencias. Cuando tú o yo traspasamos el límite con el adulterio, empiezan a haber una serie de consecuencias. Lo mismo con el robo, lo mismo con levantar falso testimonio, lo mismo con la codicia. Cualquiera de los 10 mandamientos que tú o yo traspasamos, se convierten en una serie de problemas. No sé si tienes alguna plataforma de televisión en casa, no voy a decir nombres para no hacer publicidad porque no me han pagado para ello, pero cuando ves alguna de las series y ves allí los tejemanejes y la cantidad de cosas que pasan y en los líos que se meten, cuando cualquiera de los personajes de esa serie o de esa telenovela traspasa esos límites, la cantidad de problemas en los que se mete. Y y nosotros cuando traspasamos esos límites, quedamos esclavizados y metidos dentro de ese problema, como esclavos, quedamos atados muchas veces
por habernos salido de esos límites. Dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, ¿que acaso no sabes que cuando os entregáis a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Claro que lo sois, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Cuando traspasamos los límites de esos mandamientos, de esos principios que Dios nos dio, le dio al pueblo de Israel, pero siguen vigentes hoy en día. Cuando traspasamos eso, caemos en esas ataduras y muchas veces no sabemos cómo salir y herimos a un montón de gente y nos herimos a nosotros mismos también. Pero Dios, por eso digo que la ley, cuando la miramos, podemos ver que es una expresión de amor y de misericordia. Y Dios está diciendo, no traspases esos límites porque te vas a dañar. Mira, yo he puesto esta foto, supongo que aquí se ve mejor que en esta pantalla. Esto es una carretera. Y ahí en esta carretera, ves ahí ese acantilado. Cuando era... hace unos cuantos años atrás, no muchos, pero cuando era más joven, cuando era jovencito, mi mujer, Noemi y yo, solíamos ir a Sitges. Sitges es una población cercana a Barcelona. Y pasábamos el día en Sitges, nos gustaba pasear por allí. Y ahí habían las costas del Garraf. Todavía no estaban los túneles y si estaban eran carísimos, valían un montón de dinero y cogíamos y íbamos por las costas de Garraf. A la ida bien, porque nos tocaba el lado de la pared, pero a la vuelta, ves ahí que hay estas barreritas, estos son los quitamiedos. Había muchos lugares en los cuales no había el quitamiedos. Y wow, pasabas con el coche y veías el acantilado y dices, wow, como me desvíe un poquito, me voy abajo. Pues sabes, la ley que Dios nos ha dado es como esos quitamiedos. En nuestra vida vamos por esa carretera de la vida y vamos ahí con nuestro vehículo. Vamos nosotros y a veces también llevamos gente con nosotros en nuestra vida. Cuando traspasamos la ley, porque no tenemos en cuenta ese quitamiedos o quitamos ese quitamiedos que es la ley, caemos por el precipicio y nos dañamos. Y a veces, llevando en nuestra vida también a otros, dañamos a otros en esa caída. La ley es como este quitamiedos. Te he puesto este ejemplo para escenificar de que el quitamiedos nos guarda de caer por el precipicio y hacernos daño. La ley te guarda de caerte por el precipicio y hacerte daño. Por eso digo que la ley no es algo que nos priva de libertad. Al contrario, la máxima libertad o la libertad máxima se encuentra siempre debajo de la autoridad de Dios. Cuando estás debajo de la autoridad de Dios, sometido a la voluntad de Dios, es cuando tú puedes experimentar la mayor libertad en tu vida. La segunda cosa, el segundo propósito de la ley que Dios nos ha dado es, en primer lugar, no nos ha dado la ley para hacernos buenos, sino para poder tener una vida mejor, tener una mejor vivencia y convivencia con los demás. El propósito de la ley es también que podamos vivir los unos con los otros en paz. Y cuando no traspasamos la ley de Dios, experimentamos en nuestras relaciones con los demás
una paz, una tranquilidad que no sucede cuando traspasamos esos límites, cuando traspasamos esa ley. Por eso, la ley sigue siendo una manifestación de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios que tiene para el ser humano. En cierta ocasión Dios le dijo a un hombre, a Josué. Josué fue el que sustituyó a Moisés. Moisés, como hemos visto antes, fue el que liberó y sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto por orden de Dios y a través del poder de Dios. Pero una vez Moisés murió, Josué tomó el mando y fue el que llevó al pueblo a conquistar la tierra prometida. Pero antes de entrar en la tierra prometida, Dios le dice lo siguiente. Dice, Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes? A lo mejor no crees en Dios. No sé si todos los que estáis aquí creéis en Dios o no, o si crees en Mahoma o en Buda, da igual. Pero si tú cumples y no te apartas de la ley de Dios, también te va a ir bien. Te va a ir bien en esta vida. En la venidera, pues no. Pero en esta, sí. Porque el hecho de no apartarte de la ley de Dios, repito, seas o no creyente, creas en lo que creas, si tú te pones bajo esa autoridad de la ley, esa ley te va a proteger y te va a hacer libre y te va a cuidar de muchas cosas malas en esta vida. Es por eso que cuando nos sometemos a la ley de Dios, también nuestra convivencia con los demás nos va a ir bien. Porque cuando yo no miento, cuando yo no adultero, cuando yo no codicio, cuando yo no robo, cuando yo estoy cumpliendo todos los mandamientos que Dios me ha dado, mis relaciones con los demás van a fluir. Porque en muchas ocasiones cuando rompemos y traspasamos esos límites, se produce al final la muerte. No la muerte física, pero sí la muerte relacional. Cuando yo estoy mintiendo a alguien, cuando yo le estoy robando, cuando yo estoy adulterando, estoy afectando la vida de otros. Y eso daña las relaciones. Y eso trae al final muerte relacional. ¿Cuántas familias, cuántas personas, cuántos hermanos no se hablan desde hace años a consecuencia de haber traspasado esa ley de Dios que nos hace libres cuando nos mantenemos dentro del carril correcto? Y la tercera y la última cosa que la ley el propósito que tiene para el ser humano es el de que la ley no se nos dio para hacernos buenos, sino para exponer nuestro pecado. La ley te expone a ti y a mí delante de Dios y nos hace darnos cuenta de nuestra condición. ¿Sabes? Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, dice lo siguiente cuando escribe a los cristianos en Romanos. Dice, ¿qué pues diré? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sabes? Te explico un poquito, muy brevemente, quién era Pablo. Pablo
Él se define en una de sus cartas, se define como judío de judíos, de la tribu de Benjamín, o sea, de pura raza, de puro linaje. Además, fariseo y cumplidor de la ley. Y entre los celosos y cumplidores por hacer la voluntad de Dios, el que más. Pablo se sentía que él nunca había robado, él nunca había adulterado, él nunca había mentido como buen fariseo. Una serie de normas, pero es curioso porque pone el último mandamiento, no codiciarás. Y ahí Pablo se encuentra delante de la ley con ese no codiciarás. Dice, wow, ahí no codiciarás, dice el mandamiento, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero tampoco no codiciarás sus bienes, no codiciarás a sus siervos, sus animales, y no codiciarás cosa alguna de tu semejante. Y allí Pablo no puede escapar de eso. Porque ninguno de nosotros, al final, por muy buenas personas que nos pensemos que somos, podemos escapar a este último mandamiento, el no codiciarás. Porque Jesús, cuando habló sobre la ley, en el caso del adulterio dijo, no hace falta que adulteres físicamente. Cualquiera que mira a otra mujer y la desea ya adulterado. En el caso de tu hermano, de no matarás, no hace falta que mates físicamente. Dice Jesús, cualquiera que le dice tonto a su hermano, cualquiera que le dice necio, es como si lo hubiese matado ya. Ahí Pablo queda ahí encerrado en eso. Él se ve allí reflejado como un hombre, aunque pensaba que era bueno, pero se ve ahí. La ley lo expone y se da cuenta de su pecado y se da cuenta de la necesidad que tiene de ser salvado de su condición como pecador, como transgresor de esa ley. La ley es como un espejo, ¿sabes? La ley, wow, cuando la miramos y somos honestos con nosotros, decimos, wow, caray, me duele, pero tienes razón. ¿Sabes? A veces, Noemi, a veces digo alguna bajanada, que decimos en catalán, alguna cosa mal, o actúo mal, y Noemi me reprende. ¿Sabes? Y, no me gusta, pero, caray, después pienso, guau, tienes razón. Y eso me ayuda, en ocasiones, a cambiar mi actitud, o a pedir perdón, o a pedir lo que haga falta, porque me expone. Y la ley hace lo mismo. La ley es un espejo, cuando la miramos, nos damos cuenta de nuestra condición y de la necesidad que todos tenemos de un Salvador, de alguien que nos salve de eso. Porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos ido por nuestro camino. Cada uno ha hecho su camino, pasando olímpicamente de Dios. Todos a una nos hemos desviado. Todos hemos pecado. Y por cuanto hemos pecado, estamos separados de la presencia de Dios. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, a través de la ley, que es gracia, que es una extensión de la gracia de Dios, nos podemos dar cuenta de esa necesidad de un Salvador. Y Dios ha mostrado su amor para con nosotros, para con cada uno de los seres humanos, que aun siendo pecadores, Cristo Jesús, su Hijo, murió por ti y por mí en la cruz. Dice el Evangelio de Juan, que de tal manera te ha amado Dios, que ha dado a su Hijo unigénito,
a Jesús, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero sigue diciendo el pasaje, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo, para que tú y yo fuéramos salvos a través de Él, delante de esa imposibilidad de poder salvarnos por nosotros mismos. Porque la ley ese espejo nos hace ver nuestra condición, nuestra naturaleza como seres pecadores. Dice Pablo también, hablándole a la iglesia en Corintios, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo en el momento en que Cristo estaba, en el momento en que Jesús estaba muriendo en la cruz. Dice que estaba reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Al que no conoció pecado, a su Hijo, a Jesucristo, por ti y por mí lo hizo pecado, para poder hacernos justicia de Dios en Él. Lo acabamos de, hace unos minutos atrás, hemos acabado viéndolo a través del pan y del vino. Cristo nos justifica a través de su sacrificio en la cruz. La ley es una expresión de la gracia y una extensión de la gracia de Dios para ti y para mí. No para hacernos buenos, porque no hay hombre bueno en la tierra, dice Eclesiastés, que siempre haga el bien y nunca peque. Y si eres honesto contigo mismo y te pones delante del espejo de la ley, te darás cuenta de que necesitas, si todavía no lo tienes, un Salvador en tu vida. Y ese Salvador ya pasó por este mundo hace 2000 años y dio su vida por ti y por mí en esa cruz. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Cómo te ayuda la ley a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a ver la ley a partir de hoy? ¿La vas a ver como una serie de normas o lo vas a ver como, wow, Señor, gracias? Porque cuando veo tu ley, cuando medito en ella, soy libre. Soy libre de todas las consecuencias que puede traerme el traspasar y todos los problemas que me puede generar el traspasar esos límites. ¡Wow, Señor! Cuánto amo tu ley, como dice el salmista, y me deleito en ella, porque gracias a ella, cuando me mantengo dentro de la autoridad de tu ley, mis relaciones con los demás fluyen en paz. Estoy en paz conmigo y estoy en paz con los demás. Y wow, Señor, cuando miro tu ley experimento tu amor de gracia. Porque gracias a la ley me doy cuenta de la necesidad que tengo de tu Hijo Jesucristo. Así que no sé cómo vas a mirar a partir de ahora la ley, pero te animo a que la mires con ojos de wow, Señor, qué gracia, qué amor y qué misericordia al darme esos mandamientos para protegerme del mal y de la maldad. Pero gracias sobre todo porque en Cristo Jesús me has dado salvación, vida eterna y reconciliación otra vez contigo en esa cruz donde Él entregó su vida. Que el Señor nos bendiga en esta semana.